Hay deseos que parecen inocentes hasta que se cumplen. Uno piensa que querer gustar no tiene nada de malo, pero hay fuerzas que no distinguen entre la vanidad y la desesperación. Yo lo aprendí tarde, cuando ya las cosas iban muy avanzadas. Me llamo Mónica, vivo sola en un edificio viejo, de esos que huelen a humedad y a soledad compartida. Trabajo como auxiliar contable en una oficina donde nadie me ve más allá de mis reportes. No soy bonita ni tampoco tan fea, solo soy invisible. A veces me pregunto si esa palabra existe solo para gente como yo, quien pasamos desapercibidas ante la masa que parece ser tan popular, que siempre tiene algo que hacer, algo que compartir. Mi vecina Reina es todo lo contrario a mí. Siempre sonríe, se maquilla hasta para sacar la basura y tiene una energía que atrae miradas. Con ella yo me desahogaba todas mis frustraciones, el hecho de que yo no podía conseguir un amor, un hombre que me amara, eso me ponía muy mal, y Reina muchas veces me prestó su hombro para llorar. Creo que ella era la única persona que podía comprenderme. Pero todo cambió un día, cuando ella tocó a mi puerta, y al abrirle, estaba con una cara de emoción. En sus manos traía una pequeña bolsa negra, y con una sonrisa, afirmó que me acababa de conseguir algo especial, un perfume, con feromonas especiales, de esas que abren caminos, sobre todo los del amor. Me reí creyendo que era una broma, pues al ver el frasquito y darme cuenta que aquello era cosa de brujería, la verdad es que me di cuenta que era algo poco serio. Pero mi amiga me dijo que aquello no era un simple perfume de brujería, sino que era algo que una amiga suya y curandera se lo había trabajado bien, y todo pensando en mí. Ese perfume no funcionaría con cualquier otra persona, solamente en mí. Dentro de aquel pequeño frasco había un líquido color miel, muy brillante. Mi amiga Reina me dijo que una tal Lourdes, una curandera que era su amiga, era quien se lo había brindado. Me dijo que debía ponerme 3 gotas en las muñecas y algunas otras detrás del cuello, y una más, finalmente, justo en el corazón. Me dio también una pequeña hoja doblada. Esta traía una especie de oración o un conjuro. Que lo que es para mí me mire, me busque y me encuentre. Que lo que es para mí me ame, me cuide y me proteja. Y asimismo, yo prometo cuidar de mí, cuidar de este hechizo, respetarlo y darle un uso adecuado. Le dije a Reina que aquello parecía absurdo, una cosa como sacada de una película, pero ella me pidió que confiara. Y como yo le creía, fue por eso que estaba dispuesta a hacer uso de aquel perfume. Fue al día siguiente muy temprano, antes de irme a trabajar. Me bañé, me puse la ropa de la oficina y me coloqué aquellas gotitas en la muñeca, detrás del cuello y a la altura del corazón. Hice el rezo que venía en la papeleta y sin siquiera saber si aquello funcionaría, salí directo a la oficina a vivir el día como cualquier otro. Ese primer día no vi cambios, todo era normal. Solamente hubo quienes me dijeron que olía muy rico, me preguntaban qué perfume había utilizado, y yo les dije que no sabía concretamente el nombre de la fragancia, que era una loción experimental que le habían regalado de un laboratorio a una amiga. Ahí me di cuenta que mínimo aquel aroma no era desagradable y no iba a hacer que la gente se alejara más de mí. Habrán pasado como 3 días y empecé a notar cambios, sobre todo de los hombres, y es que en la oficina, Omar, el de sistemas, me saludó con una sonrisa que nunca antes me había dirigido. Pude ver cómo él respiró aquella fragancia, y es como si lo hubiera impregnado todos los sentidos. Tanto así que, rato después, estaría buscando los pretextos necesarios para sacarme plática. Aquel muchacho Omar no era muy guapo. Sin embargo, para la suerte que yo me cargaba, la verdad no le iba a hacer el feo. Y más cuando me dijo que si queríamos comer juntos ese día, como había un comedor ahí mismo en las oficinas, fue así que terminamos compartiendo la hora de la comida. Omar era muy amable, pero yo lo notaba ansioso, desesperado. Él me miraba a los labios, a los ojos, como si quisiera robarme un beso. Yo no entendía qué pasaba,
pero sabía que todo era gracias a la loción que mi amiga Reina me regaló, y que, por cierto, aquello me hizo darme cuenta que más allá del aroma era la brujería, el hechizo que estaba detrás de todo, lo que estaba provocando esas reacciones. Reí mucho con Omar. La verdad es que yo trataba de poner todo de mi parte para que algo saliera de ahí. Ya y como no queriendo, terminó invitándome el viernes por la noche, a la hora de la salida, a un lugar donde ponían música y podíamos bailar. Yo sin dudarlo le dije que sí, que aceptaba, que hacía mucho tiempo que no iba a bailar y que me hacía falta desestresarme. A Omar le dio mucho gusto. Él se veía ansioso, como si quisiera descargar su energía sobre mí. Llegado el día viernes salimos. Omar ya iba muy arreglado, y yo también. Llevaba un vestido corto, unos tacones y un bolso, mi cabello bien planchado y un maquillaje discreto pero bien. Eso sí, no olvidé ponerme aquella fragancia, y la verdad es que, vestida de esa forma y oliendo así, empecé a acaparar más miradas. Noté cómo Iván, el de mensajería, me miraba de arriba a abajo, como si estuviera sorprendido, como si jamás se hubiera imaginado que detrás de esa mujer aburrida hubiera alguien tan interesante y tan atractiva. Pero no solo Iván, también el licenciado Beltrán, quien fuera mi jefe. Él no me quitaba la mirada de encima, como un baboso. Incluso hasta el contador, todas las miradas estaban sobre mí. Pero esa noche el afortunado era Omar. Me subí a su auto, uno viejito pero que podía llevarnos sin problemas a dar la vuelta. Cuando llegamos al lugar empezamos a beber, bailamos algunas piezas y noté que Omar estaba como ansioso, muy desesperado. Él me tomó de la cintura y en una de esas me robó un beso. La verdad es que quise darle una cachetada para hacérmela interesante, pero la verdad es que a mí también ya se me antojaba un beso, así que se lo respondí y nuestros labios se besaron prolongadamente, casi todo lo que duró la canción. Después de un par de canciones más, algunos tragos, unos cuantos pasos de baile, Omar me preguntó si podíamos ir a otro lugar, uno más privado, y yo le dije que sí, que encantada iría con él. Y de esta forma es que salimos, fuimos hacia su departamento, un lugar discreto, muy modesto, pero finalmente, con lo necesario, una cama en donde ese hombre pudiera hacerme el amor como un desquiciado. Parecía que Omar no había tenido intimidad en años, estaba como potro desbocado, pero la verdad yo no estaba para quejarme, sino para disfrutar, porque aquellos momentos en el pasado rara vez los había vivido. Pero Omar me tomaba, me acariciaba, me besaba todo el cuerpo y pasaba su boca por cada rincón de mí. Yo nomás daba vueltas en la cama, me regocijaba y me dejaba querer. Ese hombre me hizo como quiso, y esa noche me sentí feliz, y sobre todo agradecida con mi amiga Reina, y también con ese perfume de brujería, porque me habían llevado a un lugar donde por fin era feliz, porque antes de eso, mi solitaria vida de mujer me había llenado el corazón de tristeza pura. Estuve saliendo con Omar un par de veces, pero la verdad es que aquí debo confesar que, como bien dicen la gente de ahora, se me juntó el ganado, porque ya no solo era él, y como Omar no me había declarado su amor para que fuéramos novios, yo me sentía en la libertad de salir con otros compañeros, con otros hombres que también me invitaban. Y de esta forma fue que salí una vez con Jaime, el contador. Ese hombre supo cómo convencerme. Me dijo que tenía unas entradas para un concierto de un artista muy conocido. Me preguntó si quería acompañarlo, y yo la verdad le dije que sí. No me importaba que Jaime fuera casado. Al final yo solo quería divertirme una noche, porque yo sabía que por la forma en que él me miraba, lo único que quería era llevarme a la cama por un rato. Y yo no le hacía el feo a eso, porque al final, del árbol de la vida me estaban cayendo frutos, y yo, pues no iba a hacer más que recogerlos, comerlos y disfrutarlos. Aquella noche del concierto, estábamos disfrutando, y de pronto pusieron una canción bien romántica. Nomás sentí los brazos de Jaime, que me abrazaron por detrás, empezaron a besarme el cuello, y así su boca se fue recorriendo hasta la mía. Me dio un beso,
muy empalagoso, y yo solamente me dejé consentir. Jaime me compró unos tragos, y estuvimos ahí escuchando la música, abrazados a beso y beso, pero ya después, con la euforia del momento, cuando el concierto terminó, nos subimos a su auto, uno muy bonito, a diferencia de Omar. A Jaime ya le alcanzaba para algo mejor. Sin embargo, no alcanzamos a ir al motel, porque en eso, ahí donde nos agarraron las ganas, en el pleno carro, ese hombre me hizo suya. Ahí sentado en el asiento, yo me subí sobre de él, acomodamos todo lo necesario en nuestras ropas para poder ejecutar ese momento de pasión. Jaime me decía que no sabía qué había visto en mí, que qué yo le había dado, pero que desde días atrás él no podía resistirse. Él tenía muchas ganas de tenerme así como en ese momento, y yo solo podía decirle que hiciera conmigo lo que quisiera, que yo era suya. No sé qué me estaba pasando, me sentía desenfrenada. Ya había estado con Omar, con Jaime, y pasado el tiempo con otros hombres más, algunos del edificio del departamento donde vivía, e incluso lo terminé haciendo con mi jefe. Con él solo fue un par de veces, porque para ese momento aquella fragancia ya se me había terminado. Para mí aquello fue muy difícil, porque cuando le consulté con Reina si es que me podía conseguir más, esta me dijo que no, que aquella botellita era única, que ella la pidió con su amiga la curandera, y esa fue la instrucción. Mi amiga Reina no sabía tanto de las cosas que yo había hecho. En ese tiempo la vi muy poco, y cuando le conté con cuántos hombres me había acostado en tan poco tiempo, ella no se lo creyó, pero también hizo una expresión de preocupación, porque ella me dijo que de alguna forma le estuve dando un uso inadecuado al hechizo, a ese perfume, a esa fragancia que me iba a dar la felicidad, aquella que yo tanto anhelaba. Y es que yo no comprendía muy bien. Siento que el no haber tenido nunca aventuras, romances, amoríos, y de pronto tener todos los que yo hubiera querido, todo eso me llevó a perder el piso, a usar de manera abusiva los encantos de aquel perfume. Y la verdad es que me dio mucha tristeza darme cuenta de que ya no había más para mí, porque poco a poco pasaron los días y todo aquel encanto que surgía de mí, todo aquel interés que los hombres tenían sobre mi persona, sobre mi corazón y sobre mi cuerpo, fue desapareciendo hasta desvanecerse y llevándome a ser, nuevamente, aquella solitaria, amargada e invisible mujer que nadie notaba. Me di cuenta cómo Omar ya coqueteaba con otra mujer, también Jaime, también mi jefe, y aunque estos dos últimos eran casados, eran unos malditos patanes. Les encantaba ponerle el cuerno a sus mujeres con cuanta mujer se les atravesara, y la verdad es que aunque me duela, yo fui una de esas. Jamás esos hombres volvieron a sentirse cómodos estando junto a mí. Jamás volvieron a acercarse con otras intenciones. A veces ya ni el saludo me daban. Eso me puso muy triste, pero saben, si hubiera sido solo tristeza lo que estaba viviendo, hubiera estado bien, pero jamás me imaginé que de alguna forma, por haber utilizado brujería, iba a despertar fuerzas oscuras, fuerzas de otra dimensión o del más allá, que iban a venir a vengarse de mí. Puedo llamarlo venganza o lo que sea, porque después de que me acabé la fragancia, tras haberle dado mal uso, hubo algo que empezó a atacarme. Fue para una noche. Estaba yo dormida en mi cama y me desperté. No podía respirar. Me di cuenta que sentía unas manos sobre mi cuello y también como una fuerza me abría las piernas y tal y como si tuviera a un hombre encima mío. Aquella presencia me hacía el amor, pero lo hacía con violencia. Me golpeaba, me usaba, pero yo no podía ver nada. Con la luz apagada, aquella presencia era invisible. Me costaba mucho trabajo ir a encender la luz porque estaba completamente sometida, pero cuando lo lograba hacer, a la par que iba rezando, aquello desaparecía, se desvanecía en la noche. Estaba muy confundida, asustada. Pensé que se trataba de algún trauma, de algo provocado con mi mente, pero no, aquello no era eso, porque estos episodios los viví una y otra vez. No eran diario, pero sí.
a veces una vez por semana o unas 2 por mes, pero cada vez que ocurría, aquello me daba mucho miedo, porque el nivel de violencia que aquella entidad hacía sobre mí, sentía que un día podría terminar matándome. Con todo y la vergüenza terminé platicándole esta situación a Reina, quien a su vez muy asustada, no dudó en llevarme con su amiga la curandera, la misma que preparó aquel perfume. Y ya estando con esa señora, tras platicarle la situación, me puso una buena regañada. Ay muchacha, pues ¿qué te puedo decir? Cuando Reina me pidió esa loción para ti, yo le dije que era para encontrar un verdadero amor, no para que se te anduviera haciendo agua a la cola con cualquier pendejo. Y mira, abriste seguramente un portal. Y créeme que hay muchos demonios, muchas energías oscuras y entidades que suelen hacer este tipo de maldades. La verdad no sé si te pueda ayudar, pero al menos te voy a hacer unas limpias. Ya si esto no funciona, tendrás que buscar ayuda en otro lado. A ver, vente pa' acá. La señora me estuvo haciendo algunas limpias, con huevo, con hierbas. Me escupía humo de un puro, me barría con pirul y me estuvo rezando. Debo confesarles que esto sí ayudó. Por un tiempo aquello se fue, pero volvía de vez en cuando, sobre todo cuando yo estaba muy triste, cuando andaba vibrando bajo. Tuve que buscar posteriormente un sacerdote. Cuando le conté todo lo que había hecho, me regañó y me dio un sermón similar al de la curandera. De esta forma aquello se esparció por un tiempo, desapareció, pero hasta hoy en día ese problema sigue. Muy de vez en cuando vuelve a ocurrir y me llena de miedo, de terror. Reconozco que habría algo que no comprendía, todo por andar usando la brujería. Sé que debía haber utilizado ese perfume de otra forma, pero también yo desconocía esa finalidad. Tampoco Reina me lo dijo. Simplemente creo que la brujería es algo que se debe de manejar con mucho cuidado, que no es para todos, porque al final uno termina pagando, uno termina sufriendo. Y aunque sé que en mi historia aún sigo viva, sé que hay otros casos donde todo termina en tragedia, en muerte, en miseria. En mi caso, la soledad es lo que estoy viviendo. En la actualidad sigo trabajando donde mismo, sigo siendo invisible. He perdido amistades, he perdido familia, porque siento que me vengo cargando una energía muy pesada, muy oscura. Sé que posiblemente sea así por el resto de mi vida, pero aún así no pierdo la esperanza de encontrar el amor nuevamente. Honestamente, ese siempre ha sido uno de mis más grandes sueños, pero también sé que estoy pagando un karma, que la vida de alguna forma me está castigando, pero ahí yo ya no puedo hacer nada. Me he hecho limpias con otros curanderos, con otros brujos, pero todo parece seguir igual. Siento que mi vida ya no tiene remedio, y si la soledad es mi destino, entonces tendré que aceptarlo, tendré que vivir así. Sé que en esta vida no todos vinimos a ser felices, y también sé que así como yo, hay mucha gente allá afuera cometiendo los mismos errores, algunos con brujería y otros no, pero deben ser conscientes de que todo se paga. Todo en la vida tiene un precio, y sobre todo, cuando se utiliza la brujería, la magia negra, cuando se invocan energías desconocidas, porque éstas siempre vuelven para cobrar todos y cada uno de los favores que hagan, como en este caso fue conmigo, al haber utilizado aquel perfume, aquel que me llevó a ser una mujer deseada, una mujer coqueta, pero también una mujer triste y solitaria.